Integral de línea. Para resolver una integral de línea, lo que hacemos es realizarlo en base a las integrales simples. En las integrales simples, lo que tenemos es una función definida dentro de un intervalo a y b. Para integrar esta función, lo que hacemos es agarrar el intervalo y separarlas en unos pedazos formando unos rectángulos. Y evaluamos cada uno de esos rectángulos hallando el área. El área es igual a la base por altura. La base de este rectángulo es igual al diferencial de S y la altura, lo que hacemos es evaluar cualquier punto dentro de este rectángulo y hallamos la altura. Por lo tanto, la altura será como la función respecto a cualquier punto de X de S sub I, porque es de un solo rectángulo, y la función en X de este solo rectángulo. Para hallar la función debajo de la curva, lo que tenemos que hacer es evaluar cada uno de los rectángulos, por lo que hacemos es realizar una suma de todos los rectángulos. Por lo tanto, esa suma es igual a el f de x respecto a su y por la base de S sub i. Y esto es un aproximado del área. Para mejorar el área, lo que hacemos es evaluar más rectángulo bajo la curva, o bien sea hacer que este intervalo sea igual a 0. Por lo tanto, decimos que es límite cuando la norma de la base es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que en la sumatoria de i desde 1 hasta n de la función f de x por el de s de i. Por lo tanto, aquí lo que hallamos es el área bajo la curva. Se puede escribir esta área como la curva, ya teniéndola así, lo que hacemos es que la podemos escribir como una integral de Riemann. La integral de Riemann se escribe como la función desde a hasta b, el intervalo a hasta b, de la función f de x por dx. Ahora que sabemos que esto es la base de la integral, de una integral sencilla, para la integral de línea, lo que tenemos que hacer es evaluar esto desde la tercera dimensión. Lo que nos está forzando, por lo tanto, vamos a realizar un esquema de esto mismo, pero en tercera dimensión, y desde ahí sacaremos la integral de línea. Lo que hacemos es realizar una curva sobre la superficie, y lo que queremos es resolver el área que está bajo esta superficie. Por lo tanto es que hacemos es separar esta superficie en distintos puntos, igual que hacíamos en las integrales simples, y evaluarlas. Al evaluarlas, lo que obtenemos es la altura. Si pudiéramos juntar todos estos puntos, se vería algo así. Y ya teniendo esta forma, lo que hacemos es básicamente lo mismo que hacíamos con las integrales simples. Por lo tanto, lo que hacemos es
tomar uno de estos rectángulos, podemos llamarlo así, y evaluamos exactamente el área, igual que lo hacíamos con el anterior, sacando la base por la altura. Para obtener la base, para obtener la altura, perdón, lo que hacemos es evaluar cualquiera de los puntos de esta superficie, de esta longitud de la curva, obteniendo así una función f de x y de y, f de x y de y, porque recordemos que es sobre la curva que está sobre un eje en dos dimensiones, x y y. Y para obtener la base, observamos aquí que lo que evaluamos son unos triangulitos. Para obtener la base de este triangulito, lo que hacemos es lo mismo que hacíamos en el teorema de Pitágoras, donde evaluamos el de x, el de y el de x y el de y, y lo que hacíamos es evaluarlo de forma que este fuera mi cateto al cuadrado más mi otro cateto al cuadrado, y obteniendo la hipotenusa. Esta hipotenusa la vamos a llamar ds a la 2. Ya obteniendo el ds que lo sacamos de sacar la hipotenusa, igual como hacíamos en el teorema de Pitágoras, donde agarramos el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, obteniendo ds al cuadrado. Ahora lo que hacemos es calcular el ds despejándolo, y obtenemos que tenemos la raíz de el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Por lo tanto, este ds que tenemos aquí es el ancho de nuestro rectángulo, y este f de x en y es la altura de nuestro iésimo rectángulo, pues es como si hubiéramos igualado este solo rectángulo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es realizar la suma, igual que lo que hacíamos antes, y lo que teníamos era la sumatoria de f de x sub y de y sub i por el ds sub i. Esto era como para tener el área aproximada de toda la función bajo la superficie de la curva. Para aproximar mejor todo esto, igual que lo hacíamos en el anterior, lo que hacíamos era intentar que esta base sea lo más parecida o que tienda a cero, que estos intervalos, estos anchos, tiendan a cero. En el momento en que lo calculamos, obtenemos que esa área sería igual al límite de esa norma de el ancho que tiende a cero de la sumatoria desde i, o desde 1 hasta n, de la función f de x sub i, y sub i por el ds. Esto, si lo observamos bien, se parece a la integral de Riemann que teníamos en las integrales simples. Por lo tanto, lo podemos escribir que el área es igual a la integral de la función c porque es de la curva de el f de x y, la altura,
por el ds, que es el ancho. Pero esto, pues obviamente lo más indicado es tenerlo de forma parametrizada. Entonces, por lo tanto, lo que realizamos es las funciones paramétricas. Copiamos esta función por acá, más pequeñita. La integral de la curva del f de x, ¿sí?, por el ds. Ok, entonces lo que hacemos es la paramétrica para x y la paramétrica para y. La paramétrica de x y la paramétrica para y. Y los intervalos respecto a t, que van a variar desde a hasta b. Ok, lo que hacemos es estas paramétricas llevarlas a un vector. Por lo tanto, tenemos que r de t va a ser igual a la paramétrica emitida dentro de un vector de x de t sub i y el y de t sub i. Este es el vector para las paramétricas. A este vector de las paramétricas lo que hacemos es sacarle su derivada, es decir, evaluar, resolver la derivada de cada una de estas paramétricas y sacarle la norma. La norma no es más que las funciones derivadas y metidas dentro de la raíz cuadrada elevada al cuadrado, claramente está. Entonces tendríamos como resultado x al cuadrado más y al cuadrado por dt. Y para el ds, es decir, el ancho, este ds va a ser igual a estas funciones evaluadas al cuadrado, que es igual a la longitud, es el diferencial de la longitud del arco de las funciones paramétricas, y estas las podemos copiar de la siguiente manera, como el ds de la norma de estas funciones parametrizadas por la función de t, que es el diferencial que estamos evaluando. Todo esto lo podemos escribir o machetear como la integral desde la función a hasta b de la función f de x y de t por quedó muy pequeño, bueno, pues, la norma de la función parametrizada por el dt. Por lo tanto, esta pequeña integral es lo que vamos a tener como fórmula para resolver las integrales de línea.